Para el ejercicio del día de hoy vamos a trabajar con un ejemplo introductorio que involucra tanto aceleración normal como aceleración tangencial, ya que en los casos anteriores no se había incluido esta última aceleración. Recuerden que si al final de la clase les resulta útil, comenten, den like y suscríbanse porque habrán desarrollos nuevos en ingeniería todos los días. Vamos con el ejercicio. El problema 56 del capítulo 12 del Byron Johnston nos dice que una pulidora se enciende de tal manera que la lana de la circunferencia se somete a una aceleración tangencial constante de 4 metros por segundo al cuadrado. 3 segundos después de que la pulidora empezó a moverse, se observa el vuelo de pequeñas borlas de lana que salen de la circunferencia de 225 milímetros de diámetro de la almohadilla de pulido. En este instante determine a. la rapidez v de una borla cuando ésta se desprende de la almohadilla. B. La magnitud de la fuerza que se requiere para liberar una borla si la masa promedio de esta es de 1.6 miligramos. Bien, este ítem A representa una pregunta de cinemática. Para entenderlo mejor, vamos a crear una vista superior del disco. En este caso tendríamos simplemente una circunferencia. Una borla es una partícula que es parte de la almohadilla de la pulidora. Entonces, por ejemplo, si esa borla salió desde una posición arbitraria cualquiera, de modo que su rapidez inicial era 0, experimentó durante 3 segundos un desplazamiento que se caracteriza por ser circular. Entonces, al transcurrir 3 segundos de tiempo e ir acelerándose a razón de 4 metros por segundo al cuadrado, justo en el momento de desprenderse, la borla tendrá una rapidez v tangencial al disco. De esta forma de cinemática, nosotros sabemos que la rapidez final es la rapidez inicial más la aceleración tangencial, en este caso porque estamos en movimiento curvo, multiplicado por el tiempo. Hacemos 0 la rapidez inicial, por lo que ya pasados esos 3 segundos obtendríamos una magnitud de 4 por 3, que es la aceleración tangencial y el tiempo. Ello nos da como resultado 12 metros por segundo. Listo A, pasemos con B. Aquí ya se nos solicita la magnitud de la fuerza que se requiere para liberar una borla si la masa promedio de esta es de 1.6 miligramos. Bien, como hay fuerzas implicadas necesitamos diagrama de cuerpo libre. Entonces titulamos DCL de la borla. Vamos a representar la situación justo antes de desprenderse. Pero para ello analicemos los ejes de movimiento no rectangulares para poder alinear las fuerzas aplicadas con un sistema de referencia estándar. Entonces, me voy a valer acá de la vista tridimensional. Primero, recordemos que como el disco está girando, cualquier partícula que lo componga experimentará una aceleración normal que debe ir alineada propiamente con el eje normal a 90 grados y tangencial al giro, y de hecho coincidente con el vector de velocidad. Vamos a tener la dirección tangencial y perpendicular a estas dos direcciones podemos suscribir un eje Y en el cual en este caso no hay fuerza neta aplicada. Ya con estos ejes vean que la vista superior del disco es coincidente con el sistema de referencia TN. Y ahora, si analizamos la borla justo antes de desprenderse, vean que nos solicitan la magnitud de la fuerza que se requiere para liberarla. Entonces, para que se pueda dar el fenómeno de que la borla sale disparada, es necesario romper las fuerzas que están actuando justo en ese momento del tiempo. Y como ya sabemos que la partícula está en movimiento rotacional, entonces en ese punto experimentará una fuerza normal. Por otra parte, la velocidad de la partícula estaba cambiando con respecto al tiempo a razón de 4 metros por segundo al cuadrado. Eso significa que en su trayectoria existe una fuerza tangencial impulsora de ese movimiento. Noten que si desean incluir el peso en este diagrama, no pueden, porque el peso actúa en el eje Y. Entonces es
perpendicular a estas dos fuerzas. En dado caso, ustedes quisieran hacer un diagrama de cuerpo libre en el plano YN o en el plano YT, el peso de la partícula va hacia abajo. Y como todavía está unido al disco, habrá una fuerza que se antepone a dicho peso. Por lo tanto, en el eje Y hay equilibrio. Estas dos fuerzas no se deben tomar en cuenta entre las que se deben vencer, pues para liberar la partícula tienen que sobrepasarse las fuerzas que están involucradas en el movimiento rotacional. De esta manera, si ustedes generan el diagrama cinético de la situación, tendrán un término inercial de masa por aceleración tangencial y otro término inercial de masa por aceleración normal. Vean que hasta ahora es el primer ejemplo donde la aceleración tiene dos componentes. Ahora, noten que la fuerza neta que experimenta la borla en esa posición antes de salir tiene que ser la suma vectorial de la tangencial más la normal. Sin embargo, lo que se nos está solicitando es solo la magnitud de dicha fuerza. Por lo tanto, va a ser la componente tangencial al cuadrado más la componente normal, raíz cuadrada. De esta forma, el problema se reduce a obtener esas dos cantidades. Así que voy a iniciar el análisis de cinética con las fuerzas tangenciales, lo cual tiene que ser equivalente a la masa por la aceleración tangencial. Fuerzas que vayan tangencialmente al disco serán positivas. En este caso, solo experimenta la fuerza tangencial y es equivalente al término inercial. Vean que si lo sustituyen, la fuerza tangencial sería la masa, que es de 1.6 miligramos. Si ustedes hacen la conversión a kilogramos, obtendrían 1,6 por 10 a la menos 6 kilogramos. De modo que acá la fuerza tangencial sería dicha cantidad multiplicado por 4 metros por segundo al cuadrado. Ello les da como resultado una fuerza tangencial de 6,4 por 10 a la menos 6 newton. Por otra parte, si ustedes analizan el eje normal donde la suma de fuerzas tiene que ser equivalente a masa por aceleración, las fuerzas que vayan en dirección hacia el centro del disco serán positivas. En este caso solo tenemos la fuerza normal igualada al término de masa por velocidad al cuadrado en ese punto por el radio de curvatura. Recordemos que esto representa el valor de la aceleración centrípeta o aceleración normal. Como la trayectoria es circular, entonces el radio de curvatura es equivalente al radio de la circunferencia. Por otra parte, el diámetro es de 225 milímetros, entonces el radio es de 112,5 milímetros. Sustituyendo en la fuerza normal, sería su masa por la rapidez que ya la determinamos en el ítem A, que era de 12, y dividimos entre el radio pero en metros, lo cual sería 0,1125. Calculamos y nos queda una magnitud de fuerza normal de 2,048 por 10 a la menos 3 newton. Vean que tiene un orden de 1000 veces mayor que la fuerza tangencial. Ya finalmente solo sustituimos en la magnitud. Tendríamos la tangencial al cuadrado más la fuerza normal también al cuadrado, todo en raíz. Entonces, por superar, tendremos una fuerza de 2,05 por 10 a la menos 3 newtons. Si le solicitaran este cálculo como un vector, simplemente calculan alguno de los dos ángulos, sean con respecto a la componente tangencial o sea con respecto a la componente normal, y sería con la tangente inversa. En este caso, ya que la fuerza normal era mucho más grande que la fuerza tangencial, probablemente ese ángulo va a estar muy cercano del eje normal. Y con este análisis y desarrollo, el ejercicio está finalizado. Comenten, den like y suscríbanse y nos vemos en la siguiente clase de cinética de partículas. Gracias por su atención.